Y ahora empecemos por ¿qué preguntas tienen? Preguntas, ¿qué se les ha hecho difícil? Vamos a retomar el proyecto y un proyecto y vamos a hacer un repasito. ¿Tienen alguna pregunta en particular que se les ha hecho más difícil en la elaboración del capítulo 1? ¿O todo está entendido? Fíjense lo siguiente, vamos a repasar un poquito acá. Doctor Pablo, buenos días. Ajá, buenos días. Al finalizar pues, se coloca la metodología. Eh, Eso, pues, revisando los videos. Y usted me decía que eso no precisamente corresponde a este primer capítulo. Entonces, ¿lo dejo o lo quito? Hay alguien con micrófono abierto y me hizo ruido y no lo escuché en la parte final. Porfa, cierren micrófonos y queda solo el que esté participando. Héctor, de nuevo, lo escucho. Doctor, buenos días. Nuevamente, muchas gracias y saludos para todos a los compañeros. Lo que le digo es que usted me dice que la línea de investigación Ajá. pues no debe ir, sino que no sé si lo reduzco, lo sintetizo o lo quito del capítulo uno. La línea de investigación debe estar al final de la metodología, de la justificación. ¿Escuchó, profe Héctor? ¿Me escucha? Sí, 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 señor, sí, señor. O sea, solo al final de la justificación. Sí, Solo al algunos, final de la justificación y ya le corresponde. Sí, o sea, claro, sí claro, puede claro. estar ahí. Ajá. Sí, algunos dejan la línea de investigación en la parte del resumen, en la parte arriba del título, también es valedero, pero lo ideal es que se coloque al final de la al final de la justificación. Allí queda, aquí la vamos a ver, creo que en este lo tiene, este trabajo de modelo. Eh, a ver, aquí al final de la justificación está educación y práctica pedagógica, que es la línea de investigación donde se va a escribir este proyecto en particular. Entonces, sí, y si uno quiere explicar un poco más sobre qué trata la línea de investigación, pues lo hace uno con sus propias palabras. Bien, algo que voy a retomar es aquí abajo, un poco para las referencias. Porfa, están colocadas, todavía hay participantes que, por ejemplo, si este es Lev Semenovich Vygotsky, es el nombre de él, Lev Semenovich Vygotsky, y me colocan Vygotsky Lev S, aquí. Esta norma es APA, cuando se colocan las iniciales de los dos apellidos, no. En normas UPER solo colocamos el apellido, el primer apellido del autor y la inicial del primer nombre. En el caso de libros, en cursivas, el nombre del libro y luego ya el país y la editorial que publica. ¿Sí? Pero no colocamos los dos autores, los dos apellidos del autor. Y cuando son dos autores, Besub y Cordero, fíjese que colocamos Besub L y Cordero G. Tenemos el apellido y la inicial del primer nombre, apellido y la inicial del primer nombre con esta I, no con esta I. Va a ser que esta, ajá, no con esta I. ¿Ven? Es la I que se utiliza en normas UPEL, es esta. Y si voy a la cita, me voy a la cita, la busco y fíjese que está, no aparece acá, vamos a buscarla arriba, vamos a buscar ahora una citación antes de ir a la citación. Tengan en cuenta eso, fíjense, la revista va en cursiva, los nombres de la revista, cuando se publica en una revista.
no el título, no es el título el que va en cursiva, es el nombre de la revista, y debe aparecer el enlace para la búsqueda del documento de la revista. Aunque Norma Supel también deja libre para que el investigador coloque o no coloque el enlace, es fundamental colocarlo. Bueno, ¿qué otra cosa es importante aquí? Cuando son muchos autores como este, ¿ve? En la referencia va a aparecer la expresión latina et al, ¿vale? Pero aquí se colocan siempre apellido, primer apellido, inicial del primer nombre, primer apellido, inicial del primer nombre, y al final, fíjese que aquí hay un error en la referencia, y ya al final tiene que haber la letra I, Fabrice F, porque aquí nos dice que todos estos son los autores. Y si lo buscamos, vamos a ver si aparece, porque, ok, aquí está, mire, como este tonón etal se refiere a los autores de los que estábamos hablando en este momento. Aquí lo tenemos en cita, utilizando la expresión et al latina, et al, que significa y otros. Y fíjense cómo se citan los autores. Si es un autor, Salgado 2007, pero si el segundo apellido de Salgado es, por ejemplo, Arellano, yo no escribo Salgado Arellano, no, Salgado, porque es un solo autor. Salgado 2007. Cuando son más de tres autores, la expresión latina et al. Y cuando son dos autores es los dos apellidos y el año. Y nos vamos a la referencia, buscamos la referencia de Spirella, Espriella, buscamos Espriella y Restrepo y vemos cómo está citado. Aquí está, ¿ve? Espriella R y Restrepo C. Primer apellido, inicial del primer nombre, seguido de la letra I latina, el apellido del segundo autor y la inicial del segundo autor. Y como es un artículo que está en una revista, la revista va en cursiva. Entonces, esas son cositas que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Y para eso aplica la rúbrica que ya la trabajamos. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa he conseguido así? Pues casi en normas UPEL lo que más he visto es eso. Recuerden que no se pueden dejar estos espacios entre párrafos. Este espacio así no. El espacio entre párrafos es igual de 1,5 en todo el texto. De 1,5 en todo el texto. No se puede usar por ningún motivo cuando son dos autores. Está ahí. Está ahí, no la pueden usar. Porque eso es de norma JAPA, no es de norma JUPEL. ¿Qué otra cosita quería repasar antes de entrar a instrumentos? No sé qué preguntas tienen ustedes en relación a toda esta parte. Las teorías base, siempre que las escriban, deben relacionarlas con el objeto de estudio. No se coloca el autor de la teoría base en el título, eso se explica en el texto. ¿Qué otra cosa allí? Bueno, la relación con el objeto de estudio, pues eso ya tiene que ver con la estructura, pero a nivel normativo no coloco aquí el autor, coloco el nombre de la teoría sin el autor y dentro del texto a nivel narrativo coloco el autor. Los antecedentes, fíjense en que cada antecedente lleva el nombre del autor, el apellido del autor, seguido del año, seguido del título en cursiva, debe explicar en qué universidad y en qué país o dónde,
se produjo esta investigación, el objetivo, la metodología, los resultados de la investigación, las conclusiones y los aportes de esa investigación al estudio que yo desarrollo. Son como cositas puntuales que uno se cansa de repetirlas, pero cuando está en el texto y trabajándolas hay que tomarlas en cuenta y a veces se les va. Entonces, piensen que todo párrafo comienza en sangría, 1.27, termina en punto y aparte. Hay oraciones dentro de cada párrafo, no puede ser una oración compuesta de un solo párrafo. Bueno, son cositas sencillas, todos los párrafos entre 5 y 10 líneas, no pueden aparecer párrafos con 3 líneas. Diana, ¿la escuchamos? Profe, buenos días. Buenos Tengo una días. pregunta. Ahorita que estamos revisando, haciendo el repaso de ese capítulo, usted pasó brevemente por los referentes internacionales y ese documento solamente tiene un referente internacional, no de una tesis doctoral, si no estoy mal, que es ese precisamente. Es eso, ajá. Ya, entonces no hay ningún problema porque creo que estoy en la misma situación en la que no encuentro otra tesis No, doctoral internacional, ¿verdad? no, O sea, no no, hay ningún problema. No lo que hay me ningún. refiero es que no hay otra tesis doctoral, así no sea del mismo tema, como usted nos explicaba en la otra clase, sino de un tema relacionado. En este caso solamente miro una y creo que no hay problema, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Ya el tutor, y justo cuando le aparezcan categorías de análisis, el tutor les puede decir, bueno, ya Ah, entiendo. tenemos otro tema para buscar más antecedentes, porque con las categorías surgen antecedentes. Entonces, pero con uno que presenten, incluso para terminar el proyecto, es suficiente. Ya el tutor les dirá cómo. Ahora, si es un tema muy recursivo, como por ejemplo comprensión de la lectura, que hay miles de tesis doctorales, pues hay que por lo menos tener 3 y 3. ¿Listo? Como mínimo. Gracias, profe. Muy amable, Listo, gracias. Diana. ¿Qué otra cosita pudiera decirles? Bueno, ojo que fíjese el orden, la estructura, no normativo, sino la estructura del planteamiento. Fíjese, comenzamos con un estado ideal que comienza en el marco internacional, seguimos en el estado ideal a nivel nacional en Colombia. No podemos confundir el... el ámbito global y el ámbito nacional de la descripción del problema, no lo podemos confundir con los antecedentes nacionales e internacionales. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, fíjense la estructura del problema. Primero un párrafo, por lo menos, ¿no? Un párrafo en el ámbito internacional, luego un párrafo a nivel nacional, luego entramos con este conector que dice, sin embargo, puede ser otro conector, por ejemplo, no obstante, pero tiene que ser un conector contraargumentativo que nos lleve a decir, bueno, sin embargo, todo lo bonito de lo dicho anteriormente, viene una serie de problemáticas y comenzamos también. Aquí aparece en el estado, en el contexto global y Colombia aparece de una vez en el párrafo primero, sigue trabajando en Colombia, se sigue. Luego en el ámbito local se pasa al contexto de estudios, hablando de la problemática, causas y consecuencias. Fíjese, seguimos en el ámbito de estudio, causas y consecuencias, seguimos allí. Sigue aquí en la unidad educativa rural donde se está haciendo el estudio. Seguimos, seguimos aquí las dificultades que presentan. Entonces, aquí está todo. El pronóstico, o sea, la situación de continuar esta situación que ocurre y entonces por ello se presenta la formación de docentes del sector rural en el área de inglés. Entonces aquí tenemos todo el control del pronóstico, que es la descripción o caracterización de la temática, lo hizo en 2 párrafos. Sí, se puede hacer 3, 4. No hay una receta mágica, pero sí hay una estructura en el planteamiento del problema, que está bastante explicada. Ya una de las estudiantes, una de ustedes presentó el capítulo, 2 presentaron el capítulo 1 ya, muy bien elaborado, pero hay una que le faltaba normas UPEL y le recomendé que quitara o eliminara el envío para que corrigiera esas normas que le faltan, que es mínimo lo que le falta,
para que ya tenga el capítulo listo, porque recuerdan que ya les he dicho que yo no voy a dar correcciones ya en este capítulo 1, simplemente voy a evaluar con la rúbrica y si falta algún elemento de la rúbrica, le digo remitirse al elemento 3 de la rúbrica, algo así. Se les voy a colocar una observación que requiere que ustedes vayan a la rúbrica, la busquen y vean qué es lo que les falta. Bueno, más o menos este repasito era ahí sencillo, un poco para hacer recorderis o recordatorio de las cosas básicas que debe tener. Fíjese que lo más básico es que todo el informe está a 1,5 de espacio entre líneas y a 1,5 de espacio entre párrafos. ¿Qué es lo que pasa con algunos estudiantes que colocan esto? Me dejan este espacio. ¿Lo ven? ¿Cierto? Bueno, ¿sabe por qué pasa? Porque cuando están aquí en la zona de párrafos, esta parte anterior y posterior les queda en 6. Entonces dice, no, mire, yo pongo en 1,5, mire, yo lo tengo bien, pero no se fijan que aquí está en 6. Y al no estar el espaciado anterior y posterior en 0, se va a abrir este espacio. Fíjese, vamos a hacerlo, no dándole enter, sino vamos a hacerlo con el espaciado. Mire, si yo le coloco aquí 6, él me va a abrir el espaciado anterior, vamos a ponerlo en posterior. Mire, aquí queda este espacio, producto de que la barra de espaciados está mal configurada. Entonces, hay que configurar siempre en 0 la barra de espaciados anterior y posterior, y la sangría siempre debe estar en 0 porque esta sangría debe tener 1,27. ¿Listo? Bueno, esas eran las cositas que iba a repasar. Vamos a dejar de compartir este archivo y vamos a pasar a compartir el capítulo de elaboración de instrumentos, que es lo que quiero hablarles hoy en las 2 sesiones, porque ya ustedes tienen todos con el proyecto de una u otra manera ya organizado. Lo que tienen es que darle sentido, organización, normas UPEL, estructura lingüística. Eso es lo que les falta, pero ya todos tienen proyecto. Quiero decirles además que me siento muy satisfecho porque los estudiantes que han estado conmigo en eh, seminario de investigación y seminario de tesis, porque como de una u otra manera yo soy tan cansón con ustedes, con las normas, la estructura, pues cuando llegan, ahorita que hubo inscripción de proyecto de tesis, casi todos los estudiantes que vieron seminario de investigación, claro, lo ven con otros profesores, pero los otros profesores no son tan cansones como yo, les da pena a lo mejor, pero yo soy muy cansón con el uso de la estructura y las normas, la estructura de párrafos, las normas, la estructura de los capítulos. Entonces es muy bueno conseguir un trabajo ya en tutoría 1 que llega bien elaborado. A mí me llegaron 3 de tutoría 1 y 5 para evaluar. Les cuento que los 5 que soy evaluador, solo 1 cumple las normas, los otros 4 están reprobados. Ya para evaluar el proyecto, deben volver a ponerse a hacer el proyecto nuevamente. Entonces es preferible dedicarle tiempito ahorita, buscar ayuda, buscar asesoría, o así como está la profe Miriam apoyándose en la hija. ¿Por qué? Porque si no hacemos las cosas bien desde el principio, después tenemos que empezar con un pie adelante y otro atrás, un pie adelante y otro atrás, porque la tesis doctoral es el elemento medular de los estudios doctorales. Y ustedes allí tienen que formarse muy bien en su tema y manejar muy bien las normas y la estructura lingüística. Como la estructura lingüística requiere de bastante formación, ahí se requiere una persona que les revise, que les ayude a escribir, que les organice texto. Bueno, todo eso ya se lo he dicho. Vamos entonces a dar un repasito a toda la parte metodológica. Ustedes saben que su trabajo está enfocado en el paradigma interpretativo bajo el enfoque cualitativo. Ese es su trabajo y su investigación.
Y algunos tienen estudios etnográficos, otros estudios fenomenológicos y otros teoría fundamental. Casi todos, el 99% de los trabajos, están enfocados en el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y el diseño etnográfico, fenomenología o teoría fundamental. Creo que hay un trabajo de historias de vida, eso también vale porque ese es un método. Bueno, ahora estos diseños requieren de técnicas e instrumentos. Es decir, cuando ya la investigación llega a su curso, ya tengo el proyecto elaborado, ya lo tengo cumplido, entonces ahora empezamos la tesis y la tesis arranca con el diseño de los instrumentos, la elaboración de los instrumentos. Y para elaborar los instrumentos debemos saber que por un lado existen las técnicas que son globales, que son amplias, y los instrumentos que son específicos, que es lo que hace que aterrizar a cada técnica. Entonces, las técnicas son estas solamente: observación, análisis documental y entrevista. Y encuestas. No hay más técnicas. Pero la encuesta no se usa en los estudios interpretativos, en el paradigma interpretativo. La encuesta se usa para los paradigmas positivistas, ¿sí? Para los estudios, digamos, estadísticos, como yo los llamo. Entonces ustedes solo tienen tres técnicas: observación, análisis documental y entrevista. Y los instrumentos para la observación tienen lista de verificación, notas de campo, diarios de campo con evidencia, lista de chequeo, escala de Likert, guión de observación. Para el análisis documental, el instrumento solo es matriz de análisis documental. No hay otro instrumento. Para las entrevistas tenemos guión de entrevista semiestructurada, estructurada o en profundidad. Tenemos los grupos focales, que es aplicar entrevistas a grandes grupos, 30 estudiantes, 30 profesores, o sea, a grandes grupos en el mismo momento. Se llama grupos focales porque los reunimos en grupos. Es un trabajo en pequeños grupos, grupos de 10, por ejemplo, y responden el mismo cuestionario todos en el mismo momento. Tenemos lista de chequeo, escala de Likert, tenemos la encuesta, cuestionario, lista de chequeo y escala de Likert, pero esto se usa como ya le dije, en estudios cuantitativos. Bien, nosotros nos vamos a centrar, yo me voy a centrar ahorita a explicarles cómo se elabora un guión de entrevista y cómo se elabora las notas de campo o los diarios de campo, porque son los dos instrumentos que reflejan los estudios de ustedes. Básicamente también vamos a hablar de grupos focales un poco, pero les voy a colocar ejemplos de guión de entrevista semiestructurada y lo que son los diarios de campo para los trabajos de observación. Ahora, es importante, y voy a abrir aquí pantalla, para poder elaborar los instrumentos tenemos que ir a la teoría, al capítulo teórico, a las teorías base y a las teorías de apoyo, y ver lo que tenemos de allí, y de allí tenemos que extraer categorías, subcategorías y los criterios de valoración. Es decir, de todo ese tema, de todo ese trabajo que yo desarrollo, cuáles son mis teorías base y mis teorías de apoyo, qué es lo que hay ahí, y extraigo, por ejemplo, en un trabajo sobre las competencias lectoras y el uso de las TIC, vamos a tener solo, para ejemplificar, la categoría competencias lectoras. Entonces el tesista saca como subcategoría comprensión lectora, información visual y no visual, el abordaje lector y los progresos lectores. Estas subcategorías están explicadas en esta categoría competencia lectora. Ven ahora la importancia que tiene del marco teórico. Ven la importancia de las teorías base y las teorías de apoyo, porque con esas teorías base y con esas teorías de apoyo, yo voy a elaborar ahora el cuadro de categorías y subcategorías. Algunos estudiantes lo podían elaborar ya, pero eso es mejor montarse en este cuadro cuando ya tenemos el proyecto listo, organizado,
cuando estén en tutoría 1. Algunos de ustedes ya pueden elaborar este cuadro porque ya terminan el proyecto, pero esto sale. Si el título es la comprensión lectora y el uso de las tecnologías, una gran categoría es la competencia lectora y el uso de tecnología, una gran categoría es competencias lectoras y el autor o el investigador de las competencias lectoras va a trabajar la comprensión, la información visual y la información no visual, el abordaje lector y los progresos lectores. Es decir, estas subcategorías es lo que hace que el trabajo de Pedro Pérez, que trabaja también competencia lectora y uso de las TIC, y el trabajo de Diana Vaca, que trabaja también competencia, estoy colocando ejemplos, que trabaja también competencia lectora y uso de las TIC, lo que hace diferente el trabajo de Pérez y Vaca, aun cuando tienen el mismo tema, son estas subcategorías. Cada investigador aborda el trabajo desde unas subcategorías diferentes. Y esto es lo que lo hace diferente. Si yo me consigo que en el trabajo de Pérez y en el trabajo de Vaca me aparecen las mismas subcategorías, pues ambos van a estudiar lo mismo y entonces uno de los dos tiene que abandonar el trabajo o cambiar la subcategoría. Lo que hace diferente e innovador una investigación cualitativa son las subcategorías que se presentan para hacerlo diferente a los demás. Por eso es la importancia de estudiar antecedentes para ver cómo otros lo tienen planteado, cómo otros lo revisan, y yo no caer en el error de tener un trabajo que tiene el mismo título, pero yo también lo planteo con las mismas subcategorías. ¿Vale? Eso es importantísimo. Bien, y cada subcategoría tiene unos criterios con los cuales voy a elaborar el instrumento. ¿Listo? En el caso de la comprensión lectora, aquí el investigador saca que va a trabajar, va a evaluar o va a trabajar conocimientos previos, interacción lingüística, interacción del lenguaje y habilidades en el aula. En la información visual y no visual va a trabajar las percepciones de la palabra y las imágenes visuales. En el abordaje lector va a trabajar destreza cognitiva, fomento de estrategia y comprensión del entorno. Y en progreso lectores va a trabajar evaluación, proceso interactivo y socialización. Con estos criterios elaboro las preguntas que van en el instrumento y con estas subcategorías, categorías, subcategorías y criterios, cuando vaya a elaborar el capítulo teórico o el modelo que voy a elaborar o el diseño curricular que voy a elaborar, estos elementos tengo que tomarlos en cuenta, porque esto es lo que hace diferente mi proyecto de tesis. Bien, dejamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Yo voy a dejar de compartir acá. Eso lo vuelvo a retomar ahorita en la segunda sesión porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, Profe, buenos días. Uno de los dos. disculpe, qué pena. ¿Ese cuadro va dentro de la entrega? No, ustedes no, ahorita no. Yo ya estoy explicando. Quien lo quiera hacer ya, pero para el proyecto, para la entrega final ¿me recuerdan la fecha? 9 de diciembre o 7 de diciembre, algo así. Vale. Para diciembre, si el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Pero para hacer ese cuadro ya ustedes tienen que conocer muy bien la teoría para poder extraer las categorías. Sí aparecen ya porque esos son los mismos subtítulos que están en las teorías de apoyo. Pero de esos subtítulos o de esas categorías que ya están en la teoría de apoyo hay que leerla muy bien para extraer cuáles subcategorías trabajo de allí. Entonces no es necesario el que lo quiera hacer y que tenga bien claro ya, puede hacer ese cuadro de categorización, porque lo adelanta, incluso ya tiene el cuadro de categorización adelantado para elaborar instrumentos. ¿Quién iba a preguntar? Iba a hacer la otra pregunta, pero no es obligatorio. Yo, profe. Tenía una inquietud respecto al análisis documental. ¿Es una técnica o está inmersa dentro de la parte de la otra ficha que me indicó? No recuerdo el nombre. Sí, el análisis documental es la técnica y el instrumento es la matriz de análisis documental, donde yo voy a vaciar
yo voy revisando un documento, por ejemplo, el PEI de la escuela, eso es análisis documental, pero ¿dónde voy a vaciar esa información? Entonces, cuando yo voy analizando los elementos del PEI, los voy vaciando en una matriz que yo tengo que tener elaborada y ese es el instrumento. Pero no está inmersa dentro de la parte de la técnica de observación, ¿verdad? No, 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 no. La Es diferente. matriz, Ah, el ya. análisis documental es una técnica diferente a la observación. Son tres básicas para los estudios interpretativos. Observación, análisis Análisis documental documental, y entrevista. Son entrevista. tres técnicas. Profe, ¿existe alguna, o sea, alguna, por ejemplo, digamos que uno tenga que utilizar unos dos o tres técnicas o se puede con una nomás? Eh, los estudios, depende del método o diseño. Los estudios etnográficos requieren obligatoriamente de observación y entrevista. Los estudios de teoría fundamentada y fenomenológicos con pura entrevista basta. Más si, por ejemplo, van a entrevistar a docente, entrevistar a alumno, entrevistar a los padres, ya es suficiente. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio fenomenológico y solo pretendo entrevistar a docentes, pues es importante acompañar esas entrevistas, por ejemplo, con un análisis documental, con un estudio de documentos. Sí, es recomendable, pero ya eso depende mucho de lo que quiera el investigador hacer, porque con un solo instrumento bien elaborado, bien aplicado y bien analizado, es suficiente para un estudio doctoral. ¿Vale? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta o cerramos sesión y abrimos a las 8:45? ¿Listo? Entonces piensen en preguntas, luego continuamos con instrumentos, porque ahora vuelvo a explicar esto. Es digamos que es una cuestión medular para iniciar la tesis, para iniciar tesis doctoral. Bien, entonces cierro sesión y nos conseguimos a las 8:45. Entonces desayunen, tomemos cafecito y volvemos.